El Señor les bendiga, muy buenas tardes a todos los que se ciberestacionan. Son las 6 de la tarde, 5 minutos en Colombia, 7 de la noche, 5 minutos en Miami. Gracias a todos por estar allí en la sintonía de Línea Amiga, un programa que es pensado, planeado, dirigido por el Ruach, por el Espíritu de nuestro Señor, el Espíritu Santo, quien ha dado los temas y quien se encarga de la dirección. Y tenemos un equipo magnífico y yo soy el pastor Álvaro Domínguez, quiero invitar a mi compañero John Jairo Cortés, docente universitario, quien es experto en inteligencias artificiales, pero sobre todo en la Torá, en la palabra del Señor. También maneja el idioma bíblico, el hebreo, uno de los idiomas más importantes de los que tiene la palabra del Señor, arameo, hebreo y también el griego bíblico con el cual se escribió el Nuevo Testamento. John Jairo Cortés, Johncito, bienvenido a tu casa, a la Estación del Cielo y a tu programa Línea Amiga. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos en estudio y todos los que nos están escuchando, agradeciendo su atención, su disposición de tiempo para escucharnos, para estar aquí con nosotros y pues también darle muchas gracias a Dios porque nos ha prestado la vida, nos presta los recursos y ha estado al cuidado de todos nosotros para que hoy podamos estar aquí presentes. Invoco un poco, apelo a la bondad de nuestro Padre Celestial para que escuche nuestra oración y nos permita llevar un programa que sea conforme a su propósito y a su voluntad. Padre eterno, Padre bondadoso, te damos infinitas gracias porque nos das vida, porque nos das provisión, techo y nos guardas en todo momento y lugar, porque haces milagros que no vemos incluso, Señor, que no percibimos, pero que tú siempre estás obrando para hacer que nuestra vida trayecte por el propósito que tú has trazado para nosotros, Señor. Agradecemos que tu voluntad está sobre nosotros, Señor, y que ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es por tu voluntad, Señor. Queremos que seas tú direccionando nuestra mente, nuestra voz, nuestros pensamientos, Señor, y nuestro corazón, para que todo lo que se hable, se diga, se piense en este espacio, Señor, sea para edificar tu nombre, para darte honra, gloria y honor. Que todo aquel que nos esté escuchando también esté presto para recibir lo bueno, Señor, y desechar todo aquello que no le sea para bien, y que protejas y guardes a toda la audiencia que nos sigue, Señor, y a nosotros mismos, Señor. Te oramos hoy por los méritos de aquel que nos amó primero, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, le damos paso a nuestra directora y coordinadora, Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a tu casa, a tu programa Amén, Línea amén. Amiga. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias, Alvarito. Gracias a todos, a mis amigos, a mis compañeros, a mis maestros, a ustedes cibernautas. Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio, cada miércoles 6 de la tarde. Una vez más, aquí encontrándonos. Gracias por permitirnos entrar ahí en un momentico a sus hogares, a sus casas, con una palabra de vida. Bueno, pero antes, como siempre, saludando. Qué rico, me encanta cuando estamos el equipo en pleno. Así que, hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, Nadie, bienvenida. Gracias. John Álvaro. Álvaro. Alvarito y John Álvaro. Shalom. ¿Cómo están? ¿Cómo han ido, amigos? Espero que estén muy bien. Bendito el Creador que hoy estamos nuevamente en este programa tan hermoso. Que bendito el Padre nos permite estar todos los miércoles reunidos hablando de su palabra. Como todos los que estamos aquí, es lo que más nos gusta hacer. Hablar de Él, hablar de sus promesas, pero sobre todo hablar de sus bendiciones. Y no solamente de sus bendiciones, sino de su gran amor, ese amor que nos abriga, nos ilumina, nos guarda, nos cuida y nos protege. Yo creo que esa es la bendición más grande que tenemos nosotros, saber que contamos con Él y que Él siempre va delante de nosotros para guiarnos. Bendito el Creador que hoy estamos aquí y gracias a Él está este grandioso programa para que llevemos su palabra, para que la escuchemos y para que aprendamos de ella.
Amén, amén, muy cierto, muy cierto. Muchísimas gracias por esa introducción, John, de verdad, mil gracias. Y bueno, cibernautas, aquí nuevamente encontrándonos en línea, amiga. Recuerden que estamos a través de la aplicación de la www.laestaciondelcielo.com, que la pueden descargar los diferentes equipos. También estamos en vivo en este momento a través de el canal de YouTube, La Estación del Cielo, o también en la fanpage de Facebook de La Estación del Cielo. Entonces, qué rico que estamos todos aquí, qué rico que podamos encontrarnos y vamos a dar inicio al programa de hoy. Recuerden, cibernautas, que nosotros venimos revisando temas importantes, los valores y los principios que hemos venido hablando, que los estuvimos hablando unas semanas atrás, de cómo serían esas vestiduras y cuál debería ser cada día esa actitud que deberíamos tener como hijos, como pueblo que somos del Eterno. Y en esta ocasión estábamos hablando acerca de algunos principios, pero en relación a, digamos, la correlacionalidad que tienen con las tecnologías. Precisamente, ¿por qué? Porque estamos en un tiempo donde en cualquier momento estamos conectados, todo el tiempo tiene que ver con la parte de las tecnologías, de este mundo pues contemporáneo. Entonces, quisimos hacer un poco como eso, que qué pasa con estos principios, pero realmente van o no van de la mano con la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología en relación con esos principios? En fin, aquí estamos hablando un poco de esos temas. Y el día de hoy vamos a tocar uno de ellos, y es el tema de la libertad con límites. Que uno como que escucha libertad con límites y uno puede decir, bueno, esto como que es una contradicción, pero para nada es una contradicción, al contrario, es una condición fundamental que nos permite tener una convivencia sana y poder tener un desarrollo humano equilibrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la libertad no significa que nosotros podemos hacer todo lo que deseamos en cualquier momento y sin consecuencias. Al contrario, aquí ya lo hemos hablado, ya lo hemos revisado. La libertad tiene que ver con la responsabilidad que tengo de asumir las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de esto, miramos el tema de las tecnologías y miramos aspectos como, por ejemplo, el autocontrol. Cuando hablamos de una verdadera libertad, implica que nosotros debemos gobernarnos a nosotros mismos. Autocontrol desde la psicología, dominio propio, que nos habla la palabra, que es uno de los frutos, ¿no? El dominio propio. Entonces, la pregunta un poco con eso, ¿porque somos libres de usar cualquier tipo de tecnología? Sí, claro que sí. El tema es que yo debo tener la capacidad de decir en qué momento me conecto, en qué momento me desconecto. Eso tiene que ver con autocontrol. También tiene que ver el tema de la responsabilidad, como ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros asumimos de utilizar la tecnología? Y en particular, digamos, si publicamos algún tipo de noticia o de evento, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros aquí en Línea Amiga. Somos totalmente libres de utilizar estos medios tecnológicos para llevar una palabra, para enseñar a algunas personas, para brindar unas herramientas, para decirles, venga, hey, la palabra está aquí y qué estamos haciendo realmente con ellas. Somos totalmente libres de hacerlo, ¿vale? Pero es importante que nosotros revisemos, ok, qué tan responsables somos de lo que estamos diciendo y cuál es el objetivo directo para el que lo estamos haciendo. Ahí debemos manejar el tema de la responsabilidad, que eso está muy de la mano con el respeto a los demás, con el discernimiento, con la capacidad incluso de postergar nuestras gratificaciones, porque hay algo que nos permiten hoy en día, especialmente las redes sociales, es que con tanta dopamina que se libera, entonces nos cuesta a veces como detenernos, como decir, no, venga, yo no voy a hacer algo, sino que le doy rienda suelta a mi emoción, a mi deseo, a mi sentido. Aquí lo estamos revisando y estamos evaluando precisamente eso. Si hablamos de esa libertad con límites, ¿cómo la estamos manejando en relación con las tecnologías? Entonces, bueno, chicos, les doy paso a que continuemos con esto. Bueno, entonces arranquemos con una de las preguntas que en la semana pasada nos hacíamos, ¿no? Y la pregunta gira en torno a que si todo lo que actualmente como tecnología
se presenta o innovación, digamos, es lícito o es viable hacerlo para aquel que cree en la palabra de Dios? Creo yo que esa pregunta es la que de pronto puede direccionar nuestro... ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. La que puede direccionar también este diálogo el día de hoy, ¿no? Si todo es lícito, desde el punto de vista de los adelantos y desarrollos tecnológicos que nos están presentando en el mundo. Entonces, bueno, yo plantearía como respuesta que no, nada es absoluto, es decir, lo único que puede ser absoluto es Dios mismo, ¿no? Entonces, uno no podría pensar que todo puede ser viable desde el punto de vista tecnológico si representa una innovación o un adelanto. Ahora, todo va a depender también de a qué nosotros le llamamos un desarrollo o una mejora o una evolución, porque pues finalmente cuando uno dice que la tecnología es buena porque precisamente permite evolucionar, mejorar las cosas y hacer más productivo algo, pues eso ya de entrada lo pone en un contexto positivo el uso tecnológico. Pero precisamente ahí es donde está el problema, que en el mundo actual, en el contexto en el que vivimos hoy en día, la diferenciación entre lo que es bueno y conveniente pues se ha vuelto muy difuso. Entonces, para dar respuesta a si todo es lícito o si todo es técnicamente posible realizarse en la vida de alguien que cree en la palabra y sigue los principios de Dios, pues la respuesta sería un no. Y la respuesta estaría apoyada en si ese uso tecnológico va en contra de los principios y valores que establece el orden divino de las cosas. Y bueno, creo yo que esa es como arrancar con esa. No sé si cada uno va dando como su punto de vista para que vayamos desarrollando el tema. Tocayo. No, sería bueno que lo plantees de una vez, John, para poder agregarle al tema que tenés planteado, ¿vale? Ok, bueno. Entonces pensemos en este contexto. Voy a leerles acá un mensaje y vamos a ir opinando frente a eso. Lo primero es, cuando nosotros hablamos de desarrollo tecnológico, ¿cierto? Tendríamos que pensar es para Dios, que nosotros desarrollemos tecnología, es también hacer o permitirnos a nosotros crecer y desarrollar habilidades, ¿no? Que en últimas esas habilidades y esas capacidades humanas deberían ser puestas al servicio de Dios. La pregunta que habría que hacerse es qué cosas están al servicio de Dios y qué cosas no. Dios mismo deja estipulado que pues deja la tierra y la creación bajo la administración del ser humano, y esa administración va a ser para darle honra a él, pero ese darle honra a él depende mucho de cómo se relaciona con los animales y con otras personas. Y en ese orden de ideas, nosotros todo lo que hacemos o construimos debería de alguna manera permitir que haya una armonía en esta tierra, y que esa armonía sea la que dé testimonio de que fuimos creados por un Dios bondadoso, misericordioso y que es justo, que practica la justicia, la misericordia y la bondad. Entonces, digamos que cuando nosotros creamos tecnología y usamos tecnología, a través de ella también deberíamos mostrar esa obediencia y ese querer agradar a Dios dentro de una función que nos dieron de administrar y sojuzgar bien la tierra, ¿no? Y obviamente, apelando al mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, pues el uso de la tecnología debería permitirnos expresar ese amor por el prójimo y al mismo tiempo el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si una tecnología pone en riesgo esa relación con el prójimo y hace que no se cumplan los principios de justicia, de misericordia, pues de alguna manera ya empieza a no deberse o no debería utilizarse para ciertos fines si está causando ese deterioro de la relación con Dios. Hay unas preguntas que uno se podría hacer cuando uno éticamente quiere evaluar el uso de la
de la tecnología. Y la primera pregunta podría ser, ¿esto honra la santidad de Dios? Y hablar de santidad significa, no es perfección, porque pues sabemos que el ser humano no puede llegar a ser perfecto, su cuerpo de alguna manera lo limita, ¿cierto? Porque todo lo que son las emociones y todo lo que precisamente pasa por nuestra vida nos lleva a que nos equivoquemos, que hagamos cosas que no están conforme de pronto a la voluntad de Dios, pero lo que nos hace santos no es esa perfección, sino la capacidad que tenemos de mejorar, de cambiar y de cada vez parecernos un poco más al modelo a seguir, que es Jesús, ¿no? Entonces, si nosotros con lo que vamos a utilizar de la tecnología que está actualmente disponible, nosotros vemos que ese proceso de ser cada vez más parecidos a Jesús lo podemos lograr, pues chequeamos, ¿no? Tecnología está sirviendo para eso, ¿no? Nos está permitiendo ser más sensibles, más bondadosos, más entregados a servir, ¿no? La segunda pregunta podría ser, ¿promueve la vida o acerca la muerte? Entonces, ahí hay una línea delgada porque muchos desarrollos tecnológicos aparentemente están en pro de la vida, ¿no? Pero la vida, ¿en qué términos y bajo qué calidad de vida, llamémoslo así? Es donde muchos desarrollos tecnológicos actuales, donde precisamente se busca preservar la vida, se hace a costa de creerse dueño del don de la vida. Y no, o sea, la razón por la cual se trata de preservar la vida no es precisamente para reconocerle a Dios que Él es el dueño de ella, sino más bien como el ser humano creyéndose con la potestad de decir yo doy la vida o la mantengo. Entonces cuando ya usurpamos la posición de Dios y queremos es controlar esa capacidad de dar vida o de quitarla, pues en ese contexto, si la tecnología se usa para ese tipo de pensamientos y de acciones, pues ya en ese momento la tecnología deja de tener la función para la cual Dios esperaría que la utilizáramos. Si nosotros recordamos, el Eterno no es que esté en contra del uso de la tecnología, porque cuando se construía el Mishkan, pues precisamente a los que construyeron los implementos o el tabernáculo en el desierto, eran personas que dominaban tecnologías en el uso de los materiales, de los metales, de las telas, de las pieles, de los colores, y eso de alguna manera tenía que aprenderse a nivel tecnológico, o sea, era un oficio o un quehacer que había que aprenderse para poder hacerlo, solo que en ese contexto se utilizó para buscar el acercamiento hacia Dios. Entonces, la vida nos debe permitir, el preservar la vida debe ser custodiar y guardar lo que Dios nos entregó, que es la vida, pero nunca creer que nosotros la controlamos o que podemos llegar a controlar. Lo tercero que podríamos evaluar es, porque ya vamos en dos, lo primero es si esto realmente nos hace apartados para Dios, si nos perfecciona para Dios. Lo segundo es si promueve la vida de una manera, no controlar la vida, sino preservar ese don que nos dio el Eterno. Y lo tercero sería si esto edifica una comunidad, o sea, no solamente garantiza mi vida, sino que está promoviendo la vida del conjunto de la humanidad y del entorno donde yo me muevo. O sea, a costa del sufrimiento de unos o de la muerte de personas, no deberían verse beneficiados otros. Y en ese orden de ideas, si la tecnología genera ese tipo de ambigüedad o de elecciones, llamémoslo así, pues no, realmente no debería ser algo que promoviéramos su uso de esa manera. Lo cuarto podría ser la instrumentalización, es decir, si nosotros a las personas las empezamos a ver como instrumentos dentro del uso de la tecnología y no sirve a las personas, sino que las personas terminan sirviendo a esa tecnología, pues también ahí se pone en riesgo la vida misma y al mismo tiempo la capacidad de autodeterminación que tienen las personas y de libre elección. Sí, entonces es importante como revisar si esos desarrollos tecnológicos están instrumentalizando a las personas. Las personas son las que se terminan convirtiendo en objetos y no en sujetos, en actores pasivos y no activos dentro de la realidad. ¿Listo? Otro aspecto puede ser si, bueno, ya lo mencioné, que fue si el uso de la tecnología produce justicia.
genera formas de mostrar misericordia, y si está basado en un patrón de humildad, que la humildad dentro del contexto bíblico nos refiere a, más allá de sentirme inferior, la humildad va más allá de yo soy capaz de renunciar a mí mismo por ayudar a otro que se encuentra en una situación más débil que yo, ¿sí? O incluso, aun cuando fuéramos iguales o fuera superior, tengo la capacidad en un momento dado, si la situación lo amerita, de hacer prevalecer en este contexto de pronto los derechos de otro antes que los mismos míos, pero no pensando en la degradación del individuo, sino pensando en el bienestar común, o por lo menos en levantar el honor de un momento dado de alguien. Entonces esa humildad nos lleva a actuar como Jesús, pues porque Jesús no escatimó ofrecer su vida por los demás. Entonces nosotros quizás no lleguemos a tener ese mismo nivel de humildad, pero cuando vemos ese referente, el uso de la tecnología nos debería llevar a pensar en eso. Hasta qué punto estamos siendo humildes con el uso de esos desarrollos tecnológicos. Y bueno, tengo otros punticos acá, pero creo que con esos que mencioné, que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos, repito, que la tecnología nos permita apartarnos para Dios, que la tecnología nos permita promover la vida y no la muerte, que la tecnología edifique a nuestra comunidad y a la humanidad en conjunto, no a unos pocos, que las personas no sean objeto dentro de la tecnología, sino sujetos activos que toman decisiones y la utilizan para bien. Y lo último que mencioné es que finalmente produce justicia, misericordia y humildad en las personas. Así es, y eso es un punto, o los puntos que acaba de plantear John Jairo son puntos de vista que hay que tener muy en cuenta. Entendemos que la tecnología ha ido evolucionando constantemente, y hoy en día la tecnología está más rápida que antes. De hecho, ya estamos en la era digital, y la era digital es una tecnología pues, que obviamente es nueva, ¿cierto? Pero no obstante, quiere decir que los dilemas morales y psicológicos cambian, siguen siendo los mismos, ¿cierto? Pero sí hay algo aquí interesante, que la Torá, o la Biblia más bien, no es un libro de ciencia, pero sí es una guía ética y espiritual de un comportamiento de nosotros los seres humanos. O sea, el creador, como decía ahorita John Jairo, es el que nos marca la línea por qué camino debemos de ir y cómo debemos de utilizar la tecnología. Como decía Adrián al inicio, la tecnología tiene puntos de vista muy buenos, ¿cierto? Como por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy aquí. Gracias a la tecnología podemos llevar la palabra del Eterno, ¿cierto? Pero el problema es cuando nos convierte la edición, cuando se convierte en nosotros una edición digital, que mantenemos pegados de los aparatos electrónicos, donde mantenemos alimentando la dopamina, que nos está dañando el cerebro, que nos está dañando la forma de pensar, que nos está dañando la vista, que nos está dañando una situación de comportamiento social, ¿sí? Porque hoy en día ustedes ven parejas en la cama, pero cada uno viendo su celular. Usted puede estar reunido en su casa con su familia, pero todo el mundo está viendo su celular, ¿sí? En estos días vi un par de novios haciendo de visita, pero cada uno pegaba el celular, ¿sí? Entonces, aquí es donde empiezan a existir problemas. ¿Para qué sirve la tecnología, cierto? Y en qué nos puede afectar, como decía ahorita John Jairo. Y sobre todo, casi siempre nos afecta hacia la comunicación del creador. Tenemos entonces que nosotros guardamos el día de reposo, que se llama Shabbat, ¿sí? Que significa día de reposo, que sabemos que es desde el viernes hasta el sábado. ¿Y cuántos de nosotros utilizan la tecnología ese día, pero no entra en comunicación con Dios? Hemos perdido esa parte nosotros, la hemos perdido todo. Yo me incluyo ahí, porque muchas veces la tecnología nos ayuda. Nosotros estudiamos los sábados, y muchas veces para poder escuchar otros estudios, o para poder de puntos de vista de otras congregaciones, pues uno se pone a escuchar
o a ver estos videos, cuando el Creador nos dice, ojo, es un día de reposo, no para que te quedes durmiendo hasta tarde, ni para que reposes todo el día, ¿sí? Sino para que entres en comunicación conmigo. Entonces, qué bonito es que esa comunicación realmente sea entre el Eterno y nosotros. Que nosotros cojamos su palabra, interioricemos su palabra y que el Creador nos dé su mensaje, lo que Él realmente nos quiere decir, en una comunicación, solamente Él y cada uno de nosotros. Pero ese día, que es un día de reposo, nos aleja tanto de nuestra familia como del mismo Creador. Anteriormente, la tecnología de construcción de las viviendas en el pueblo de Israel, la construcción era que abajo del primer piso tenían todo, la cocina, la sala, el comedor, pero existía como una terraza, un sitio que era exclusivamente para subir a ese sitio, como decir, al segundo piso, una terraza, y entrar en comunicación con el Eterno. Si ustedes van a la escritura del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, este segundo piso se llama aposento alto, que era donde se reunía Yeshua con los apóstoles. Y resulta que esa estructura de las casas de aquel entonces, de aquel siglo, era que esa terraza, ese aposento alto, era para entrar en comunicación realmente con Dios. Solamente la persona con Dios. Y hoy resulta que ya no existe ese aposento alto. Ya no existe ese lugar de tranquilidad, de paz, donde estamos lejos de la bulla, donde debemos de estar lejos de la tecnología para poder entrar en comunicación con el Eterno. Entonces, lo que decía John Jairo, ¿qué nos afecta a nosotros? Si esa tecnología le apunta a que nos fortalezcamos más en el Creador o para el Creador, o para que nos aleje más del Creador. Y aquí estamos viendo que aquellos que dicen o decimos que respetamos un día para entrar en comunión con el Creador, muchas veces lo que hacemos es ponernos en comunicación con los aparatos electrónicos, viendo películas, viendo videos, cuando la orden del Creador es otra, que es entrar en plena comunicación con Él, en silencio con Él, donde todo esté en shalom, en paz y en tranquilidad. Ese sería, creo que, uno de los puntos. No sé, Aranita, ¿qué opinas? Chicos, los escucho y hay algo aquí importante de revisar y es, bueno, las utopías de la vida. Hablamos de libertad donde desafortunadamente este concepto tan importante se ha tergiversado de una manera, yo voy a utilizar esta palabra, se ha prostituido literal, se ha prostituido esta palabra libertad, donde ya lo asumimos, y tú decías algo ahorita, John Álvaro, y es que la psicología, los principios, la filosofía, no, pues digamos son los mismos, pero yo digo, no, desafortunadamente no. Está en un debate tremendo, porque con esta posmodernidad, sí, ya te digo que sí, con ese tema de la posmodernidad acerca de la libre expresión de la personalidad, donde hay psicólogos, con todo el respeto de mis colegas, respeto obviamente cada profesional, es como permitiéndole al otro, no, si usted es feliz, hágale, usted tiene derecho a. Y la pregunta, y es claro, porque incluso hasta la Constitución nos dice, mi derecho termina cuando empieza el del otro. Y hasta qué punto realmente yo sí le doy el lugar. Uno de los puntos que tocaba John Jairo era la instrumentalización o el hecho de que como seres humanos somos seres o somos objetos. De hecho, uno de los puntos que trabajamos nosotros en psicología cuando estamos haciendo pues procesos con las personas, uno revisa mucho el tema y que a veces tocamos el tema de quién eres, el tema de la felicidad, bueno, hablando un poquito de existencialismo y demás, uno dice, ¿tú desde dónde te percibes? ¿Desde quién eres o desde el tener? Porque muchas veces nos vemos desde el tener, soy yo desde el tener, más no desde el ser. Y eso desafortunadamente ha hecho, cuando hablamos del desarrollo tecnológico, repito, no estamos diciendo que todo sea malo, pero desafortunadamente nosotros en esta humanidad donde se ha tergiversado el tema de la libertad, donde ya no hay un respeto por el otro, por el ser humano,
donde no hay unas, y aquí lo hemos mencionado siempre, donde con tal de que mis hijos sean felices, les permito lo que ellos quieran, porque pues qué pecado, yo quiero que sea feliz y no se frustre, no se traume. Como me decía alguien, no es que porque se trauma, yo viví lo mismo y no me traumé. Entonces, le permitimos y le dejamos. Entonces, eso es un tema de verdad que es bastante controversial, que nos lleva como a pensar mucho, y aquí la responsabilidad única y exclusivamente es individual. Es realmente yo qué estoy haciendo con esta tecnología, realmente yo qué estoy aportando, ya hasta qué punto estoy llegando con eso. Porque los límites, y el Eterno nos puso, nos entregó un manual, nos entregó unas normas, nos entregó unas leyes. ¿Para qué? Para protegernos, para protegernos. Desde el inicio, si vamos al origen, que me encanta decir eso, si vamos al origen, ¿qué pasó incluso allá en el Edén? Adán y Eva, el creador fue claro. Hay dos árboles, pero hay uno del que no. O sea, él les puso normas, él le puso límites también. Y no era porque no lo amara, porque pobrecito se me va a traumar a Adán y Eva, porque qué pecado, qué van a hacer, se van a morir de hambre, no van a comer. Cero, lo tenían todo y podían, y eran administradores de todo. El Eterno nos ha dado todo. El tema es ese, que en ese querer ser como Él, en ese perdernos desde el lugar que somos como hijos y dependientes del Creador, donde ya no le estamos dando la honra a Él, sino que queremos los aplausos, la admiración, el reconocimiento nosotros los humanos. Vamos a eso, a que ya no hay una libertad, ya no se maneja, vuelvo y repito, el concepto de libertad está totalmente tergiversado, ya no se maneja con un respeto. Mira, Adriana, disculpa que te interrumpa ahí. Me hice acordar de una palabra en hebreo que es Bejirok. Bejirok, palabra menos para que la entendamos desde acá, desde el español, significa el libre albedrío. ¿Sí? El creador, así, si leemos Deuteronomio 28, el creador nos dice: escojan ustedes el camino. ¿Qué quieren? ¿Bendiciones o quieren maldiciones? Y hoy está pasando eso. ¿Ustedes qué quieren escoger? ¿Una edición digital? ¿Sí? ¿Ustedes quieren estar sumergidos en la era digital, en la era tecnológica? No para bien, sino para mal. ¿O quieren estar aquí al lado mío en comunión conmigo? Porque yo no les estoy pidiendo que tenga que volverse el duro en la parte digital o en las tecnologías. Solamente cojo un librito donde está mi palabra. Eso de pronto lo que hace es retirarnos del camino del Creador. De pronto hace que tengamos otras cosas más importantes que el estar en comunión con el Creador. No, y no solo eso, sino el hecho de perdernos como personas, como seres humanos. Mire, el Eterno lo dice en su palabra, que nos creó a su imagen y semejanza, o sea, somos las criaturas. O sea, yo me pongo a ver cómo en relación a los animalitos, yo digo, somos perfectos, somos maravillosos, nosotros los seres humanos. O sea, tanto detalle con que el Padre nos creó, nos hizo, pero nosotros en ese no tener una libertad, no saberla manejar, el no entender, digamos, como las bendiciones que Él nos ha dado, porque el desarrollo de la tecnología para mí es una bendición, porque son herramientas que nos ayudan hoy en día impresionantes, es una cosa increíble. Pero digo, en ese no saberlo manejar, en ese no entender que los límites son necesarios, que las normas están para protegernos y cuidarnos, somos nosotros los humanos los que nos estamos perdiendo. Somos nosotros los humanos los que yo digo, hasta dónde estamos llegando, al hecho de que aquí lo hemos hablado, lo hemos tocado, de tener una mentalidad como un animalito y no como un ser humano. Mira que si nosotros utilizamos la tecnología para el bien humano, es algo muy diferente. Amén, pero así es. Hoy lo que está atacando realmente son las redes sociales, que eso es lo que más está influyendo hoy en las personas. Y lo tenaz que está pasando con las redes sociales es que está generando una desinformación. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, estamos a unos cuantos días de elegir el nuevo líder de este país. ¿Sí? Si esto llega para otro mundo, Colombia. Y si nos ponemos a ver los videos que se mandan unos contra otros, pues yo podría deducir que con todos esos videos que se mandan entre disputas entre el uno y el otro, estamos diciendo es que Colombia es un país totalmente corrupto y delincuente. Porque según con esa información, pues los dos candidatos son muy corruptos. El uno pertenece a un grupo, el otro pertenece a otro grupo. O sea, ¿qué estamos escogiendo? ¿Sí? Y a ciencia cierta es, ¿eso es verdad?
el uno por hacer caer mal al otro y el otro por hacer caer mal al otro, en esa rivalidad, en esa competencia que existe por ser líderes del país, ¿será que eso ante los ojos del Eterno está bien hecho? Porque ahí podemos fácilmente estar aplicando algo que va en contravía, que es la shonjara. La shonjara es la maledicencia de la lengua. ¿Qué le pasó a Miriam, la hermana de Aarón? Por estar hablando mal de la esposa de Moisés, el creador le aplicó algo que llama Sará, que es algo parecido a la lepra. Esa enfermedad le daba a los del pueblo de Israel por mal hablar de las personas. Además, el creador ni siquiera dice, ni siquiera hable bien de alguien. No se ponga a hablar de nadie, más bien, ¿sí? Evite ese problema. Entonces, esa desinformación y esa rivalidad y esas peleas que existen entre las mismas personas, hasta los mismos que dicen que son hijos de Dios, peleando unos con otros por dos personajes que en sí no sabemos de dónde son sus procedencias, qué hacen, cómo hacen las cosas. Entonces, hoy realmente, yo decía el sábado que estábamos reunidos después de la congregación, decía, el problema es que si nosotros escogemos alguno de esos dos, estamos acolitando y estamos permitiendo con nuestro voto de que esa persona gobierne mal. ¿Sí? Nosotros somos consecuencia de eso, porque si nos ponemos a ver desde un punto de vista de un análisis concreto y objetivo, pues ninguno de los dos partidos están apuntando a Dios. El uno le apunta a Dios ahorita porque le conviene. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas en la fe están en Colombia? Es un porcentaje amplio. Y yo lo puedo ver por negocio. Puedo atrapar esos votos. Pero bueno, ese no es el tema central. El tema central es que si yo me pongo a hablar mal del otro, o si yo me pongo a decir es que usted, ¿por qué elige a esa persona? Usted está mal por elegir a esa persona o por pensar en esa persona. Ahí estás aplicando la shonjara. ¿Y qué hacen los medios de comunicación o sobre todo las redes sociales? Lo que hacen es, deben de informar algo concreto y objetivo. Están haciendo es desinformar a una población. Y aparte de que están desinformando a una población, está colocando en rivalidad y en problemas, en conflictos, hasta una misma familia, por elegir personas que realmente no le están apuntando al camino de Dios. Entonces, esa tecnología que estamos hablando también nos ayuda a desinformar. ¿Cuántas de las noticias que nosotros escuchamos por redes o vemos por redes son falsas? ¿Sí? ¿O cuántos por yo llevarle un mensaje a alguien, estoy por decir algo mal dicho, yo puedo matar a alguien? Matar no solamente uno de los mandamientos que dice el Creador, no matarás. Es que usted no mata porque le pegó con un cuchillo una puñalada a una persona, o porque cogió un arma de fuego y le dio un tiro y lo hirió y lo mató. Matar también es hablar mal de esa persona. Eso, moralmente, lo que hace es opacar a una persona. ¿Sí? Y tú como psicóloga sabes que cuántos suicidios no han existido porque socialmente no se siente bien dentro de una comunidad. ¿Sí? Entonces, también nos ayudan a eso, que la tecnología hoy en día no es aprovechada para hacer objetivos, para hacer un análisis críticos, sino para generar daño en las personas. Así es, amén. Y pensando en lo que estabas diciendo, Tocayo, pensaba en la primera carta, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, donde el pueblo le pide al Señor que quiere tener un rey, ¿no? Y entonces dice que en el versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y el Señor le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Aquí yo voy a decir esto y puede sonar feo, así como ahorita Adrianita lo mencionó, y es que aquí vamos a elegir, como dicen los abuelos en el campo, el menos peor. Aquí ninguno es el Mesías, aquí vamos a elegir al menos malo, y estamos viendo que en el tema de las tecnologías, ambos grupos, porque son extremos, están utilizando inteligencia artificial para hacer falsos videos. Directamente no pueden ser, no necesariamente son
los candidatos, sino la gente que está alrededor de ellos o sus seguidores. Estamos viendo, ya mencioné acerca de un video en el Ecuador que fue manipulado por nuestro gobernante, y el medio tuvo que salir a desmentir y mostrar el video real y el video falso. Entonces aquí estamos viendo eso. Yendo a la palabra del Señor, lo parafraseó nuestro amigo John Jairo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 23 en adelante, pero solo va a leer la parte A. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo creo que la parte esencial aquí es edificar. ¿Qué nos edifica? Si hablamos de que la tecnología es moralmente neutra, depende del uso que nosotros le demos. Y estamos viendo con todo esto que está sucediendo, que estás mencionando, Tocayo, que gracias a Dios ya va a llegar el 21, porque estamos divididos, polarizados, una campaña llena de mentiras, y esto es por la tecnología. Anteriormente, nosotros que somos mayores no escuchábamos esto, se escuchaban cosas, pero era correo voz a voz. Ahora las redes pues aumentan, deforman, dañan. Miren lo que pasó en Bogotá con el caso de este padre que adoptó unos niños y que alguien hizo un video. Ahora vi la chica teniendo que salir a desmentir y diciendo que él no abusó de los niños, además porque Bienestar Familiar, Medicina Legal, comprobaron que no hubo abuso sexual. Los mismos niños hablaron sin presión y dijeron: no, es que hubo un altercado entre nosotros, y él estaba reprendiendo al niño, haciéndolo como es un padre. Él ya lleva un proceso de 3 años, estuve yo leyendo allí. Entonces, las redes pueden dañar la honra de una persona. Hemos visto el caso de Bogotá, de un joven que fue linchado por una multitud, bajado del carro, el carro destruido. Eso fue el año pasado, y lo lincharon y el joven falleció, ¿no? Entonces, porque se generó una ola de que vea, ahí va, que no sé qué, que hizo tal cosa, atropelló a alguien y lo lincharon. Claro, entonces el manejo de la información. Estaba escuchando la semana pasada, y de pronto ustedes están más enterados que yo porque son expertos en los temas de inteligencia artificial, que hay un temor en el mundo que las inteligencias superen la capacidad del hombre. Creo que estamos llegando al punto de que los gobiernos, la Comunidad Europea, que es más o menos la que rige todas estas cosas, ponga unos límites, porque se está saliendo de control con el tema de las inteligencias artificiales, y vamos a llegar a la película Matrix, donde la matriz tomó el control y alguien tiene que entrar a la matriz para poder destruir la matriz y que todo vuelva a su normalidad. Hay un temor en el mundo donde las inteligencias artificiales, mal utilizadas, porque bien utilizadas vemos las imágenes que hace Adrianita, las imágenes que hacemos nosotros para los contenidos de la Estación del Cielo, lo que ustedes pueden generar como profesores utilizando bien las IAs, lo que yo también puedo generar como profesor utilizando bien las IAs. Entonces creo que se convierten en un beneficio para el ser humano. Pero cuando vemos que todo es lícito porque hay un libertinaje, porque los pueblos lo permiten. Recuerden el tema de estos desfiles. Ya hay una inquietud en el mundo de por qué los niños tienen que llevar, por qué los adultos tienen que llevar a estos desfiles del mal llamado orgullo. Ustedes ya saben cuál es el resto. ¿Por qué tienen que llevar niños? Y en algunos países ya están prohibiendo la llevada de niños, que se convierte en un factor de adoctrinar a estos infantes en estos desfiles donde tienen que ver cosas que no son propias para nuestra niñez. Y entonces la pregunta es: ¿qué nos puede edificar o qué nos edifica? Porque las leyes permiten muchas cosas, pero realmente ¿qué nos edifica? Hay ministerios cristianos, sobre todo los juveniles, que en algún momento hacen ayuno de celular, hacen ayuno de tecnologías, por 21 días o por una semana o por unos días hacen ayuno de celular debido a
al daño que hacen estas pantallas. Yo estaba leyendo en estos días de que las pantallas y el brillo y los colores y tantas cosas son generadas para que pueda generar adicción en las personas que las utilizan. Yo, por ejemplo, tengo algunos límites, y después de las 8 de la noche o 7 de la noche ya no vuelvo a utilizar el celular, no respondo, estoy como en modo de quietud para que pues eso no vaya a influir a la hora del descanso y poder acostarme. Tampoco miro noticias de estas de partidistas, de influencers de un lado, del otro, para que eso no me genere malestar y me robe la paz, ¿no? Entonces trato de no mirar noticias que sé que me van a hacer daño. Las puedo ver los títulos, pero no entro a revisar, y trato de hacer eso para que nada de eso me robe la paz y pueda tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, Adrianita. Así es, muy cierto lo que nos has comentado. Bueno, no sé, creo que John, ¿te ibas a decir algo, John Jairo? No hay alza la mano, pero sí puedo dar un aporte también aquí ya casi aproximándonos al cierre, y es el tema de nuestra actualidad y lo que se vive con el uso de la tecnología nos pone en una situación individual y colectiva de reflexión. Individual, cada uno debe evaluar si el nivel de dependencia que tiene de los medios tecnológicos lo lleva a no tener capacidad de decidir sobre su destino. Y cuando digo decidir sobre su destino, no es sobre aquello que le compete a Dios, ¿no? Porque no estoy hablando de uno que dice uno, no, este es mi plan y así se va a cumplir. No, digamos que uno pierda la capacidad de poder elegir frente a cómo quiere vivir su vida de cara a la relación que tiene con Dios. Entonces, pensemos en cosas como el traer hijos al mundo. Entonces, la misma tecnología está destruyendo los hogares y a no construir familias, porque la tecnología se convierte en la obsesión, en el satisfactor. Entonces no se construyen hogares porque la tecnología está distanciando la comunicación y las relaciones afectivas entre las personas. Entonces, si eso está pasando en nuestra vida, que incluso una estadística salió en estos días que ha disminuido, pues una estadística podría decir trivial, pero refleja cosas que están ocurriendo, ¿no? Y es que ha disminuido el contacto físico entre las parejas a razón del uso de los recursos tecnológicos. La libido se ha perdido. Entonces, ¿por qué? Porque se satisface mediante otros mecanismos. Entonces, obviamente, eso pierde contacto humano y dentro de un hogar, pues debe haber contacto humano, ¿no? Entre una pareja. Entonces, obviamente, eso trasciende a esos niveles la tecnología en un momento dado. Hay otros casos, como por ejemplo la manipulación genética, que si bien la manipulación genética se ha dicho que puede ayudar a curar enfermedades, la pregunta es ¿a qué costo? ¿Sí? O sea, estamos jugando a hacer el diseño, a ser diseñadores del ser humano. Entonces, a veces más allá de querer curar una enfermedad, queremos es que no hayan imperfecciones en el ser humano, originada esa perfección en algo mecánico, construido de manera artificial por el mismo ser humano. Y no debemos olvidar que la razón de la enfermedad y de la muerte es el pecado, ¿sí? El pecado que incluso trasciende a nuestro propio pecado individual, es el pecado de la humanidad, que viene desde la misma creación que se falló, ¿sí? Pero que obviamente no podemos decir que, no, porque pecó Adán es que hoy nos morimos. Pues sí, es la evidencia inicial, pero la realidad es que nosotros también pecamos, o sea que nosotros también nos hacemos merecedores de la muerte. O sea que el ser humano vive convencido que tratando de buscar salud física, está sanando algo que tiene que sanar espiritualmente. Con esto no niego que se requieran medicamentos ni se requieran los médicos, sino que creemos que todo se va a solucionar artificialmente creado por el hombre, cuando hay una solución que proviene del origen, que es de Dios. Y si buscáramos más cercanía con Él, una relación más íntima y menos distanciarnos de Él por el uso mismo de la tecnología, pues seguramente no tendríamos tantos problemas y enfermedades, ¿sí?
Las enfermedades que aparecen hoy en día, en su mayoría, tienen un origen y razón del pecado. Ya sea el pecado de una industria que produce cosas que hacen daño, o porque nosotros, no cuidando nuestra salud, las consumimos. Entonces, al final, lo que tendríamos que identificar es cuál es el principio que nos lleva a tomar decisiones para usar las cosas, y eso ayudaría a que nos desconectáramos más de la muerte y nos conectáramos más con la vida, y no tener que estar buscando mecanismos tecnológicos que nos ayuden cada vez a preservar una vida que desde un principio el Eterno dio la fórmula para acercarnos más a la vida, y es acercarnos hacia Él, a la obediencia, al cumplir sus preceptos y sus mandamientos. Entonces, obviamente, hoy en día hay mucho desarrollo tecnológico que nos sirve, y la inteligencia artificial indudablemente es una herramienta poderosa, pero hoy hablaba con un docente también sobre ese tema, y que domina la inteligencia artificial también, y la trabaja y la utiliza. Dice, pero hay una diferencia entre haber nacido antes de la inteligencia artificial y aprender a utilizarla para ayudar a facilitar cosas, y otra cosa es nacer en medio de la tecnología de la inteligencia artificial y no aprender los principios que rigen incluso la inteligencia artificial. El desconocer los principios te lleva a tú creer todo lo que ella misma genera, y a no cuestionar, criticar, validar lo que se puede crear con ella. Entonces, el reto grande que tienen estas generaciones que están naciendo hoy en medio de la IA, y el reto que tenemos los que antecedemos a ella, a su existencia, es cómo les transmitimos a ellos criterios, principios y valores que les ayuden a tomar decisiones en un mundo que se ha facilitado por medio de la IA. Que al mismo tiempo, escuchaba yo un reportaje que hacía un canal de una situación que se presentó de bloqueo en los buscadores. O sea, usted iba a buscar algo en Google y no lo encontraba, y no encontraba la información que en teoría debería estar disponible para acceder a ella. Y fue como que un momento que apagaron, no sé si fue servidores o que apagaron. La cosa era que ya no se estaba suministrando la información abierta y libre que debería existir. Y eso pues genera caos, ¿no? Caos y traumatismo en la solución de situaciones, porque pues esos buscadores de alguna manera te ayudan y agilizan las cosas, ¿no? Y en el momento en que bloquean eso, pues de alguna manera se bloquean las ciertas actividades. Entonces eso generó cierto traumatismo, y no fue un trauma pues que hubiese parado la economía totalmente, pero sí devela hasta dónde puede afectar la parálisis de la dependencia a estos sistemas de información, ¿no? Y más aún cuando de un sistema que hasta cierto tiempo ha venido siendo libre y abierta a la información, cada vez se va convirtiendo en algo más cerrado y dependiente de que pagues para poder acceder a él. En ese orden de ideas, estas tecnologías cada vez van requiriendo de que tú tengas un poder adquisitivo, y si lo tienes vas a tener acceso a cierta información, y si no lo tienes no vas a tener acceso a ella. Entonces, ahora la pregunta es, ¿yo dependo de eso para tomar mis decisiones, para poder sacar adelante mi negocio o para sostener mi familia? Ahí está la gran interrogante. ¿Cómo estás trabajando para crear un sistema en favor de tu familia y no solamente en favor de los que venden o distribuyen la tecnología, ¿no? Total. Mira que ahí lo que decía John, de lo que argumentabas con el compañero, de que es importante guiarlos en la tecnología, digámoslo así. Pero mira que algo muy vital y muy importante, hablar de negocios también, estoy colocando dos cosas, cómo instruir al muchacho y llevarlo en la tecnología, y cómo hablar de un negocio si es fructífero o no, o es viable o no por la tecnología. Y mira que yo pienso que lo primero que debe existir antes que guiarlos en la tecnología es guiarlos en la palabra del Eterno. Deuteronomio 6:4. ¿Sí? Instruir a los muchachos en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarte, al levantarte. Yo creo que es primordial. ¿Y por qué digo esto antes que la tecnología? Porque más guía es la Torá, es la Biblia. Y nos puede ayudar a ser objetivos en cuanto al uso de la tecnología. ¿Sí? Seas muchacho, seas veterano, esa es la clave. Y te lo digo por qué. Yo tengo la empresa en redes, yo la tengo en Instagram, la tengo en Facebook, pero yo no he vuelto a mover un solo centímetro para eso.
y la empresa mantiene llena. Y yo digo que el problema no está en la tecnología, como tú decías, ni que te va a volver más próspero la tecnología y te va a mover mejor el negocio, que eso técnicamente es cierto, pero por vivencias y experiencias yo digo de que realmente quien mueve el negocio que yo tengo, lo mueve Dios. Porque nosotros anhelamos que Él sea fiel a nosotros, y cuando nosotros también anhelamos ser fiel a Él, todo ese concepto, toda esa dinámica comienza a variar para bien. ¿Para bien de quién? Para bien de uno. No queriendo decir que para que nos vaya bien, entonces hay que creer en Dios. No. Hay que tener un convencimiento completo de creerle a Dios, que es diferente. ¿Sí? Y yo digo que el éxito uno como ser humano es que el Eterno siempre esté delante de uno. Y la única forma, y tú lo decías ahora, la única forma para que el Eterno esté delante de uno es que uno le sea fiel a Él. ¿Y cómo le somos fiel a Él? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Créame, como dice la palabra, lo demás viene por añadidura. Uno lo vive y yo lo vivo. Yo digo que, Dios mío, todas las bendiciones que tú me das son tan grandes que una vez dice, ¿será que yo me merezco todas estas bendiciones? Pero resulta que Él solamente nos pide una sola cosa. La ecuación tiene una sola. Y dice, demuéstrame tu amor hacia mí. Y la única forma de demostrarle el amor hacia Él es obedeciendo sus mandamientos. Y al final, que aquí ya le hemos dicho, en Apocalipsis dice, hay dos condiciones para que usted esté ahí en el libro de la vida, para que usted esté ahí haciendo fila y cola para cuando baje la Nueva Jerusalén. Es obedecer los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Yeshua. No pide más. Y créeme que cuando nos centramos en eso, la tecnología va a ser para aportar, para ayudar, pero no va a ser el centro y no va a ser el eje de todo, sino que vamos a ser conscientes que el eje y el centro de todo es Dios. Amén, amén. Mencionaste algo supremamente importante hacia el final. Todo es supremamente innecesario, pero pensaba yo, ¿qué va a pasar el día en que el sistema se caiga? Porque se va a caer. ¿A dónde vamos a llegar como personas y como seres humanos? Entonces, aquí es importante, cibernautas, tener en cuenta eso. Uno, sí, nosotros, digamos, los mayorcitos, nosotros los que ya venimos de una generación diferente, estamos llamados a cómo estamos guiando, cómo estamos educando, cómo estamos siendo ejemplos para estas generaciones, porque tenemos ese nivel de responsabilidad, no le vamos a adjudicar solamente a ellos, y obviamente tenemos ese nivel de responsabilidad, ¿vale? De instruirlos desde los principios, que es lo importante, ustedes lo mencionaron, desde la palabra, por supuesto, pero también en esta era en donde es complejo, no, yo digo que así sea una pantalla tienen en la casa, pero tienen algo, así sea una sola, o sea, estamos sumergidos, o sea, vemos todo, la negrita esa que hace esa maquinita que hace el aseo, hay casas donde todo es digitalizado, todo es sistematizado, que uno es increíble. O sea, estamos llamados no solamente desde la palabra instruir, sino desde ese acompañamiento frente a esas tecnologías. Es como padres, como educadores, como adultos responsables, como cuidadores, decir, ok, ¿a qué hora yo le entrego una pantalla a mi hijo? ¿Y qué está haciendo mi hijo con esa pantalla? ¿Qué está haciendo? Vuelvo y repito, como una vez había un programa hace muchos años, que decía, ¿dónde están sus hijos en este momento? Yo ahora lo digo para los padres, ¿dónde están sus padres en este momento? ¿Dónde están los padres en este momento frente a esa educación que se precise y se requiere? Porque es cierto, las tecnologías dan un poder, sí, sí, y ahorita también nos lo mencionaba muy claro John Jairo, amplían el poder que nosotros podemos tener, la verdad que sí. Pero la verdad, sí, verdad, el único poder que nosotros tenemos es la capacidad de dominio propio, de tener autocontrol. ¿De qué vamos a hacer con ese supuesto poder que creemos tener con las tecnologías? Y eso solamente lo aprendemos si nosotros estamos en rendición completa con el Eterno, nada más. Eso no lo aprendemos de otra manera. Porque el que conoce, el que fue nuestro creador, sabe y nos ha entregado el manual de instrucciones. Entonces, solamente ahí. La única manera es esa, cibernautas, para yo poder dominar el control
o el poder que supuestamente ellas me dan, yo debo tener un dominio propio o de lo contrario no va a pasar nada. Bueno, cibernautas, ya vamos llegando hacia el final de ese tema tan interesante. Es un tema que de verdad tiene mucha tela por cortar. Sé que hoy lo tocamos así a grosso modo, que se requiere muchísimo más porque de verdad es interesante y además nos genera muchísimo cuestionamiento desde nuestro quehacer y desde el lugar en el cual las hemos colocado a las tecnologías hoy en día, qué lugar le hemos dado a ellas. Pero como siempre, antes de irnos, cibernautas, por favor, chicos, qué palabra, qué perla, qué mensaje, qué nos dejan el día de hoy para nuestros oyentes. Dale, John. Tienes el micrófono apagado, John. Qué pena. Listo, ya. Ahora sí. Una frase corta dice: el creyente puede usar recursos humanos, alianzas, conocimiento, medicina y tecnología, pero no debe convertirlos en sustitutos de Elohim, de nuestro Padre, ni violar principios de justicia, misericordia y fidelidad para obtener seguridad inmediata. Es decir, no poner la satisfacción inmediata de primero, sino el plan de vida eterna que el Eterno nos ha puesto en el camino, y mientras ese norte esté bien fundamentado, bien orientado, podremos tomar decisiones de cómo usar los recursos y la tecnología que esté disponible en el momento. Y sobre todo, tener un temor reverente a Dios y un deseo de servicio por el prójimo, porque ambas cosas no deben quedar obstaculizadas por nuestro abuso del uso de la tecnología. Bien. ¿Tú, John? Hay una palabra en hebreo que es ajer, es un verbo, y viene la palabra responsabilidad. Esa palabra responsabilidad, que de hecho creería yo que la vamos a tratar este chaval que viene en la congregación. Los invito en Torah Viviente, los chaval en Cali. Vamos a hablar de Coré, que fue un rebelde, pero a él le faltaba una palabra que llamaba responsabilidad. Y yo lo tocó de servicio. Y nosotros debemos de preocuparnos más por servirle a Dios que por servirle a una sociedad o que por servirle a nuestros hijos, porque muchas veces nos volvemos los servidores de nuestros hijos, ojo con eso, y somos permisivos en todo. Y cuando yo hablo de la palabra ajer, que en otras palabras significa responsabilidad en español, es que seamos responsables con la tecnología. No seamos tercos, no seamos obstinados, seamos inteligentes. Pensemos en un norte concreto y objetivo para nuestra familia, para nuestros hijos y para una sociedad. Entonces, al decirle responsable es, mire para qué utiliza la tecnología. Si para un beneficio positivo o para un beneficio negativo. ¿Okay? Hoy la palabra del Creador, yo creo que Él nos dijo, ustedes son libres de escoger. Escojan. ¿Quieren lo bueno o quieren lo malo? Entonces miremos si utilizamos la tecnología para hacer lo bueno o utilizamos la tecnología para hacernos un mismo mal nosotros mismos. Que el Eterno lo bendiga. Amén. Gracias. ¿Tú, Alvarito? Así es, también estoy de acuerdo, y Jesús, Yeshua, nos vino a darnos libertad. No somos esclavos de nada, no somos esclavos del pecado, somos libres y no podemos permitir que la tecnología nos esclavice. Debemos utilizarla bien, como ustedes dijeron, debemos utilizarla en pro, en beneficio, y lo que de pronto esté haciendo daño, entonces eliminarlo. Tecnología bien utilizada, como la Estación del Cielo, sus plataformas, sus redes, sirven de mucha bendición porque nos edifican, pero recuerden que no todo lo que es lícito me puede edificar. Debemos revisar qué cosas estamos haciendo, qué cosas debemos dejar de hacer para que esto no nos separe de
nuestro Padre Eterno. Adrianita. Amén, amén, así es. Bueno, yo creo que ya hemos sido muy claros con este tema, cibernautas, ya es que estamos eligiendo, que el Creador nos ayude y nos dé sabiduría para saber tomar decisiones en pos de nuestra vida y la vida de nuestro prójimo. Entonces, sin más cibernautas, llegamos al final hoy de esta emisión tan maravillosa, tan fructífera, porque de verdad ha sido un tema impresionante. Sabemos que faltó más, pero bueno, ya miremos más adelante cómo se continuará. Si el Creador nos lo permite, nos vemos la próxima semana, cibernautas, 6 de la tarde, hora Colombia, 7 Miami, aquí a través de la www.estaciondelcielo.com en su programa Línea Amiga. Chicos, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por sus aportes, por sus enseñanzas, y nada, de verdad que el Padre nos ayude para continuar. Muchísimas gracias, chicos. Adrianita, números de contacto y redes donde te podemos seguir con Psicosentir y Actuar. Bueno, recuerden que Psicosentir y Actuar se encuentra en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, con contenido que ayuda a edificar. Está como @psicosentiraktuar, y el teléfono WhatsApp para acompañamiento psicológico es 310-383-3320. Repito, más 57 310-383-3320, solo WhatsApp. ¿Listo? Chicos, nos despedimos entonces. Gracias, cibernautas, por acompañarnos. Nos encontramos próxima semana. Los cuide, los guarde. Amén, Listo. amén. Bueno, Shalom, muchísimas shalom, gracias a gracias. todos. Muchachos, no se desconecten, ya entramos internamente al Google Meet. Gracias a todos por la sintonía. Voy a dejarlos rápidamente. Recuerden, 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, Línea Amiga. Ya son las 8 en Miami, 7 en Colombia, 7:11 minutos. Y voy a dejarlos con este mensaje del pastor Adrián Rogers, que se llama ¿Cómo ser un discípulo de Jesucristo completamente comprometido? Entonces, vamos a escuchar este mensaje y creo que es la parte 1. Arranca no, es la parte 2. Ayer fue la parte 1, para que estén allí ciberestacionados con nosotros. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo. Chalón, chalón.